Hola, sean bienvenidos a este subcanal de Corazones Conscientes. El día de hoy me encuentro con un video muy bonito donde les voy a compartir mi experiencia en cómo ha sido descubrir mis dones espirituales, cuáles son, cómo los he ido desarrollando, cuáles estoy aprendiendo a canalizar, a desarrollar. Porque pues sí, esto es un proceso para toda la vida. Algo que también he aprendido es que los dones también se manifiestan en ciertas etapas de nuestra vida. Va a haber dones que a lo mejor desbloqueemos hasta muchos años adelante porque requieren una maestría o una información que en este momento no poseemos, o requieren que vivamos ciertas experiencias para llegar a materializarlas acá. Entonces les voy a contar hasta el día de hoy cómo estoy, qué he ido descubriendo, cómo lo he hecho y cuáles son mis proyectos hacia el futuro. Realicé un video que ya está subido donde les explico más o menos el proceso o los puntos importantes a considerar para descubrir nuestros dones y para desarrollarlos. Y lo que les decía, la clave fundamental era la parte de la sanación. Así fue como yo comencé a conectar con mis dones espirituales. Hace alrededor de 2 años y medio yo viví lo que se le conoce como la noche oscura del alma. Identifico varios puntos de mi vida donde pude haber estado viviendo este proceso. Claro que en diferente intensidad cada uno. Pero el que yo considero que fue en el que toqué un fondo más pesado fue el de hace 2 años y medio, donde me encontraba en mi vida alrededor un resultado que no estaba trayéndome plenitud. Entonces esto me lleva a cuestionarme todo lo que yo creía hasta este momento de mi vida sobre mi vida. Sobre quién era yo, lo que tenía que hacer, si estaba realmente haciendo las actividades o los ajustes necesarios para llegar a la consecución de mis objetivos. También mis relaciones interpersonales en ese momento no estaban muy bien. Estaba pues sí atorada en relaciones que en ese momento ya me habían aportado todo lo que necesitaban aportar en mi vida, en mi persona. Entonces esto me lleva a cuestionarme muchas cosas, entre ellas qué había más allá de la materia, ¿no? Esto les puedo decir, pues actualmente tengo 26 años, en ese tiempo pues tenía 23, 24 años, entonces pues sí, a esa edad viene saliendo también las personas que estudiamos, porque también tengo una carrera profesional, soy ingeniera ambiental. Pues hasta ese momento ya empiezo a cuestionarme, ¿no? Entramos en la crisis de cuando salimos de la universidad, de qué quiero ser, dónde quiero trabajar, me irán a valorar en donde yo quiero estar, ¿no? Pero yo decidí continuar un camino diferente, que era continuar con el negocio de la familia, donde pues ya tenía cierto conocimiento, cierta experiencia, gracias a haber trabajado con mis papás en algunos ratos que tenía libres. Entonces, en este contexto, yo sí me encontraba con ese continuo pensamiento de qué quiero para mi vida, no me siento realmente pleno. Lloraba mucho en ese tiempo, estaba experimentando mucha dependencia emocional. Entonces no me encontraba yo en equilibrio. Espiritualmente hablando, desde tempranas edades, desde los 12, 13 años, me crearon bajo las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, a los 12, 13 años, yo empecé a no creer mucho en eso. Porque como a mí en lo personal siempre me ha gustado aprender, cuestionar, que es mi lado científico que tengo, pues al momento que yo planteaba ciertos cuestionamientos, por ejemplo en la doctrina, en las clases de la iglesia, pues nada más lo único que me decían que eso no era verdad.
y no me daban los argumentos que yo en ese momento necesitaba para poder decir, no, pues lo que dicen estas personas es real, ¿no? Entonces ahí yo, a esa edad, en la época de la secundaria aquí en México, pues me consideré atea por un buen rato. Ya más como a los 17 años, 18, empezaba yo a decir, bueno, la energía existe, ¿no? Porque pues también a raíz de las clases de física, porque entré al bachillerato de ingenierías, pues también entendí que la energía se manifiesta de muchas formas, a veces pues de manera sólida, líquida, gaseosa, etérica. Entonces también cosas como el espectro de luz, pues yo decía de que si hay luz que no es posible ver con mis ojos, pues que tantas otras cosas o manifestaciones de energía no estaré siendo capaz de ver con mi cuerpo físico, pero no porque no las vea no se manifiestan. Entonces ahí yo decía, no, es que creo en las energías, ¿no? Pero ya posteriormente en la universidad, que ya empiezo a entrar a un nivel de mayor madurez, hacerme preguntas más trascendentales para mi vida, porque pues era empezar a plantear en qué adulto me quería convertir. Empecé también a hacer un poquito de exploración en temas de espiritualidad, en algunos libros, como en el libro de Siddhartha, El alquimista, así cosas más ligeras, no tan de lleno entradas en la materia como física cuántica, metafísica, o todos estos libros escritos pues por canalizadores o maestros ya de alguna área en específico, por escuelas místicas. Entonces pues yo nada más tenía una leve noción de cosas de espiritualidad. Escuchaba mucho sobre los chakras, sobre la meditación, pero así no me había detenido como tal mucho a meterme de lleno. Fue hasta que ya entró en esta noche oscura del alma, muy densa, que empiezo a decir, necesito encontrar respuestas más trascendentales que le den ese propósito, ese pie a lo que realmente quiero hacer yo con mi vida. Y en ese momento conozco a una persona que también tenía cierto interés por la espiritualidad. Era un tema con el que yo no había hablado mucho con amigos, porque como que nadie estaba muy metido en el tema. Entonces, a raíz de esta nueva amistad, que ya había también ahí investigado un poquito también sobre el tema, me recomendó un libro que se llamaba El Código de la Emoción. Se llama. No recuerdo ahorita el nombre del autor, pero el libro habla sobre cómo las emociones que experimentamos en nuestra vida, en muchas ocasiones, si no las procesamos de la manera adecuada, se quedan almacenadas como información en alguna parte de nuestro cuerpo físico. Y pues cuando permanece mucho tiempo una energía atorada en algún lugar, puede llegar a desencadenar alguna enfermedad o padecimiento físico. Entonces, ahí en el libro te describe cómo hablar con tu energía para identificar dónde tienes ciertas emociones atrapadas. Eso fue lo primero que hice, leer ese libro, experimentar, preguntarle a mi cuerpo cuáles energías tenía, cuáles emociones tenía almacenadas, en dónde. Y la ventaja es que puedes preguntar desde cuándo apareció esa emoción y regresarte a ese tiempo donde se quedó almacenada esa información para ver qué fue lo que lo suscitó, qué experiencia en tu vida fue tan trascendental que no pudiste digerir a lo mejor en ese momento porque no tenías las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces, ver que ahí tienes pendiente por sanar. Entonces ya ahí me fui haciendo un poco más consciente de cuáles cosas tenía todavía por atender. Yo comencé a leer algo de información sobre psicología, sobre cómo sanar heridas del pasado, cómo perdonar, cómo comunicarte con tu niño interno, y eso lo hice también de manera muy personal. También algo que yo noté en mi proceso de vida es que la parte de las relaciones románticas todavía tenía
mucho que aprender. Entonces me enfoqué también mucho en cómo tener relaciones sanas, cómo comunicarme de manera asertiva, cómo aprender a poner límites. Entonces eso cada vez me fue trayendo mayor paz. También al momento en que estoy leyendo este contenido me llega información sobre cómo puedes sacar las emociones de tu cuerpo. En el libro te describe que lo puedes hacer por medio de imanes, pero también en alguna otra información que yo leí decía que también lo podías hacer con las manos. Entonces, en algún momento que estaba reflexionando sobre esto, estas cuestiones de la vida y que sentía mucho dolor, estaba ese día, me acuerdo, en la azotea de mi casa, era de noche y tenía una emoción, no me acuerdo si era como más tristeza, ansiedad. La cosa era que algo muy pesado que me estaba apachurrando mi corazón en ese momento. Entonces me acuerdo que lo que yo hice fue llevar las manos a ese lugar de mi cuerpo, ponerme concentrada en esa energía, poderla extraer de mi cuerpo. Y recuerdo que al poner mis manos sobre ese lugar, de pronto pude sentir como una bola de energía salía y se pasaba a mis manos. Entonces ya la tomaba y la podía sentir, la podía palpar. Entonces también de las cosas que había leído, que había descubierto, era que esta energía tiene que ir a algún lado, porque si nada más la sueltas, pues puede regresar. Entonces lo que hice fue recordar que la podía ofrendar a la tierra, porque la tierra lo que hace es transformar la energía de algo de baja densidad a algo de alta frecuencia. Entonces eso es muy bonito de la tierra y me acordé de eso, pero estaba en mi azotea donde no tenía como la tierra, pero estaba soplando el viento muy fuerte. Entonces yo le dije al viento, viento, te entrego esta emoción para que la purifiques, para que la limpies y para que la disperses, esta energía, por donde tú consideres necesario. Y eso hice, y me sentí más en tranquilidad, en mayor paz. Y si me llegué a pensar en ese momento, me lo habré imaginado, pero fue como algo muy claro. También algo que en ese momento, he de ser sincera, estaba yo utilizando para regular mis emociones, fue en este caso la cannabis. Entonces la cannabis para mí fue una planta que me ayudó mucho a reconectar con mi sensibilidad emocional, porque yo mucho tiempo tuve lapsos de depresión, sobre todo pues previo a La Noche Oscura del Alma, ya estaba empezando a manifestar cierta depresión, porque también tiempo atrás se había suscitado todo lo de la pandemia y me obligó mucho a estar sola conmigo misma y con todas las cosas que había dejado de lado en mi vida y todo lo que había dejado de cuidarme a mí, en mi cuerpo físico y demás cosas, que estar como en todo ese proceso yo ya estaba muy desconectada como de las maravillas de la vida. Y la cannabis me ayudó mucho a reconectar con el amor, porque el espíritu de esta planta es una mujer, y es una mujer como muy amorosa, y a mí en lo personal me ayudó mucho a reconectar con los pequeños placeres de la vida, el comer algo y que te sepa delicioso y valorarlo, el también reconectar con mi creatividad, con mi sensibilidad artística. También era algo que tenía muy desatendido, desconectado de mí. Entonces esta planta me ayudó mucho en ese momento, y también lo que yo hice fue empezarle a poner un propósito a su uso, porque algo que pasa con lo que también he notado es que en este descubrimiento espiritual pues hay muchas plantas maestras, hay muchas plantas medicinales, ancestrales, que te pueden ayudar a reconectar con partes de tu espíritu que
si no controlas, o más bien si no les ofreces el respeto que se merecen, ya que son pues momentos muy sagrados de conexión con lo divino, pues empieza a perder su propósito y empieza a degenerarse. Entonces yo lo que hice fue también empezar a ponerle un propósito al yo consumir esta planta, y era pues siempre como el de mi sanación. Y me recomendaron también en su momento un terapeuta el reconectarme y sembrarme con la tierra para no andar tanto día como tanto en la energía de la mente, de la imaginación, y empezar más bien a todas esas ideas, todos esos anhelos, bajarlos aquí a la tierra y hacerlos realidad, y hacer acciones que me movieran a concretar todos estos sueños, estos anhelos. Entonces, en una ocasión estaba yo meditando con un poco de cannabis y pude sentir que adentro de mi cuerpo había como, me lo imaginé o lo vi en mi mente, como si fueran lianas muy largas, como con muchos pelos, y era en un lugar de un color negro, y tenía como cierta viscosidad. Entonces yo llevé mis manos a ese lugar y empecé a hacer como que lo sacaba. Entonces me empezó a dar tos, empecé a tener arcadas, y me fui aquí al jardín de la casa, y ahí me agaché y me acuerdo que empecé a imaginar que jalaba las lianas, que lo salía de mi cuerpo, que lo sacaba todo, y hasta casi podía sentir cómo me tallaba, y se lo entregué a la tierra para que lo transmutara. Entonces ahí ya vemos dos manifestaciones, una donde extraigo la energía de mi cuerpo y la entrego en forma como de emoción, algo más etérico, y otra cuando me extraigo por medio de mis manos una larva energética, siento yo que era también pues toda esa energía negativa con la que me había estado alimentando también, porque hubo una temporada durante la universidad donde no comí lo más equilibrado posible porque estaba deprimida y no tenía la motivación para cuidarme y comer adecuadamente. Inclusive subí mucho de peso, yo creo que tuve el peso más largo que he tenido toda mi vida en esa etapa. Entonces yo allí empecé a ver que mis manos eran un medio para mí muy importante, porque también posteriormente asistí a algunas ceremonias de medicinas, entre ellas ayahuasca, y siempre que estaba en ceremonia había momentos en los que mis manos iban a algún tiempo en partes de mi cuerpo y podía ver qué energía estaba ahí, qué emoción se había quedado atrapada y qué sensación daba en mi cuerpo, y poderlo remover. Entonces para mí en todo este proceso fue evidente que tengo energía en mis manos que puedo yo manifestar para mover la energía en los cuerpos. Hasta el momento pues ha sido meramente la experimentación en mí y en mi actual pareja, que de pronto le muevo allí la energía para hacerle los ajustes, pero es algo que me sale como muy intuitivo. Hasta el momento no me he formado tanto en esa parte de trabajar con las manos, porque primeramente necesito aprender a protegerme, porque pues al yo estar moviendo las energías en las personas puedo jalar energía hacia mí que no me corresponde. Entonces necesito saber cómo hacer para evitar esto, pero si llega a suceder también qué medida usar para contrarrestar ese problema y no vaya a tener afectaciones en mi persona. Entonces es algo que tengo pendiente desarrollar más y a ver qué sucede, ¿no? También en todo este proceso de aprendizaje personal y de exploración, de investigación, llegué a la numerología. Hice un chequeo de numerología
completo sobre mi fecha de nacimiento, donde puedes sacar varios números que te indican cuál es tu misión de vida, con cuáles dones vienes y cómo te relacionas también hacia afuera, hacia adentro. Y en uno de estos números salía que yo traía un don por el tarot. Entonces me llamó la atención cuando vi mis resultados y dije, ay, pues sí me llama la atención aprenderlo, ¿no? En ese momento pues yo no sabía nada sobre el tarot, nunca me habían leído las cartas, pero me llamó la atención, así que dije, va. Lo que hice primeramente fue investigar un poco. Entonces ahí ya aprendí cuál era el tarot básico con el que todos empiezan, que es el Rider-Waite. Entonces ahí ya busqué cursos, hay un curso en YouTube gratis que me ayudó mucho. También leí algunos de los libros que hay también disponibles para leer y pues me compré mi primer mazo de cartas. Se me facilitó bastante el aprendizaje porque como hay muchos elementos en las cartas, hay mucha simbología, los colores, las figuras en sí ya te dan mucha información, muchos matices. Entonces para mí como que tener todas esas referencias visuales me facilita mucho el trabajo. Entonces lo aprendí y empecé a experimentar en mí. Claro, pues a lo mejor lo que me decía en un inicio no era lo más acertado, porque también leerse las cartas a uno mismo es un reto, porque entra el ego en juego. La cosa es que pues empecé a experimentar conmigo, posteriormente con mis amigas, y algo muy bonito fue que cada vez que yo hacía una lectura podía ver que realmente entregaba paz, que entregaba sanación en este momento, y empecé a darme cuenta que pues sí, parecía ser un don que tenía yo, ¿no? Por este medio de las cartas poder entregar sanación, entregar luz a las personas que se acercaban a mí. Así fuera inventado o no, en ese momento, les digo, tenía un poquito de inseguridad sobre si realmente lo que yo decía por medio de las cartas era real o no. No me lo estaba yo inventando, o porque eran mis conocidos, mis amigas, pues ya usaba la información que tenía, ¿no? Pero para mí el ver cómo al final de la lectura se sentían mis amigas muy satisfechas, pues me hizo ganar motivación y ganar cierta confianza para decir, pues parece que voy por buen camino, ¿no? Ahora lo que me faltaba era ponerlo al servicio de personas que yo no conociera, para ver si realmente era algo real, algo que yo no me estuviera inventando, porque pues ya pasar de leerle a conocidos, a personas que de verdad nunca has visto en tu vida, pues ya te da una muestra de si realmente el trabajo que estás haciendo está bien ejecutado. Y sí, empecé a hacer algunas lecturas en línea a personas que no conocía de nada, y hasta me acuerdo que les preguntaba mucho, ¿sí te resuena lo que te digo? Ya en un momento, y me decían, no, es que sí. Luego también me empecé a dar cuenta que muchas veces hasta podía ya intuir por la energía de la persona a qué se dedicaban, y eso me daba como mucha satisfacción personal cuando le decía, ay, te dedicas a algo del arte, eres diseñador o algo así. Y sí, o sea, luego sí podía atinarle, o al menos a lo mejor, si no era tan precisa, sí saber de qué área, porque es algo que se siente en la energía de las personas. Ahí entra otro de mis dones, que yo cuando estoy conviviendo con una persona, y es algo que identifiqué que desde el pasado me estaba ocurriendo desde muchos años atrás, es que al momento que yo conocí a una persona, podía tener una sensación de mí que me daba la pauta para saber si era alguien en quien podía confiar o en quien no debería de confiar o seguir relacionándome. Entonces eso era lo que yo anteriormente utilizaba de este don para mi día a día. Y me fue muy bien, tuve amistades buenas, y luego resultaba que a lo mejor que la persona que no me había inspirado confianza, posteriormente que ya
lo conocía más o pasaba más tiempo, pues resultaba el por qué yo no había tenido confianza, a pesar de no saber el por qué, pero algo surgía para decir, qué bueno que me alejé en ese momento para evitarme ese problema. Entonces es algo que también en el presente he utilizado mucho en las lecturas de cartas, porque actualmente sigo leyendo las cartas, que es esa conexión con la energía de las personas, porque las cartas sí me dan una información o me facilitan en esta energía que es tan abstracta, ponerla en palabras, pero también la interacción con la persona también me trae mucha información. En un inicio, cuando empecé a leer las cartas, yo pedía permiso para conectar con la energía de la persona. Y esto es algo que se puede hacer, pero es más cansado, porque al momento que yo conectaba con la energía de la persona, si esta persona traía algún malestar físico, yo lo sentía. Entonces le decía, oiga, le duele la espalda en tal parte, y resultaba que sí. Oiga, le viene doliendo la cabeza, no ha dormido bien, porque me empezaba a sentir yo muy cansada. Y entonces ya sabía que por ahí traían una energía. Y allí también fue muy importante para mí, como les mencionaba en el otro video, es que es bien importante saber identificar qué información es tuya, porque ya te conoces. Y yo, por ejemplo, sé que es raro que me duela la cabeza, pues en cuanto a lo mejor llego a un lugar o convivo con una persona y me empieza a doler la cabeza, sé que no es mío, porque también pues las personas que tenemos los dones más desarrollados o presentes, pues estamos más susceptibles y más vulnerables a recibir energías que no son nuestras, a sentirlas. Entonces por ahí también fue importante para mí ese autoconocimiento, para el momento que llegaran las personas a mi consulta y me empezara a sentir yo mal, saber que eso no era algo personal, que no era algo mío, sino de la persona que llegaba. Entonces por ende ya rápido me la podía remover de mi cuerpo para que no me causara un malestar. Por eso cada vez que estamos trabajando con energía también es muy importante protegerte y limpiarte, sobre todo después de estas rachas de mucho trabajo, porque al final también entregas parte de tu energía. Entonces hay que saber cómo renovar esa energía y cómo recuperarla del universo para encontrar un equilibrio. Entonces ahí empezamos a ver el don marcado de la clarisentencia, de la intuición. La clarisentencia va más a saber cosas, tener información que en un inicio pues dices, bueno, ¿y yo cómo sé esto? Entonces en mis consultantes pues muchas veces en estas lecturas pues yo me daba cuenta, pues cómo yo voy a saber esto de su vida, ¿no? Entonces es una clarisentencia, es información que simplemente está ahí y nada más yo aquí la tomo y la traduzco para la persona. Algo también muy interesante de la lectura de cartas es que las personas llegan y una parte de ellos, al menos en las que están más conscientes, las personas que están más conscientes, más centradas, llegan ya con ciertas dudas y respuestas y nada más llegan a que se las confirmes. Entonces las personas tenemos la intuición muy presente, así no estés haciendo trabajo de esto, algo en ti sabe y a lo mejor de pronto no tienes la confianza para creer que es así. Entonces vas con alguien que a lo mejor ya tiene más experiencia en estos temas, vas a consultarlo y te dice lo que tú ya venías sospechando, pero o que no querías aceptar o que no tenías como la confianza para saber que sí, que estabas en lo correcto. Entonces esto también es algo muy lindo y que muchas veces pues la misma persona te da la respuesta. Ya no es algo como que tanto de ti o que gracias a ti, no, es nada más eres el medio para comunicarlo, ¿no? A mí personalmente en otras cuestiones de dones espirituales he tenido experiencias con otros dones, entre ellos la clariaudiencia.
La clariaudiencia es la facultad para poder escuchar cosas que no están a lo mejor en este plano, que están en el plano astral. O escuchar también a energías que vienen del más allá, o también energías de más alta frecuencia como tus guías espirituales. Para mí lo que más se ha manifestado han sido los pitidos. Pi, pi, pi. Una de las veces donde lo sentí como más obvio de que es una forma en que llegaba la información fue en una ocasión que estaba yo en terapia psicológica hablando con mi psicóloga y le contaba que una de las cosas que me gustaría hacer en mi vida era la parte de trabajar con la energía, hacer sanación con manos, porque como en ese momento ya identificaba que tenía cierto don con mis manos, pues ya le comenté esto y ella me dijo, oye, ¿y por qué no vas a que te hagan un masaje? Para que veas cómo es, ves si te gusta, si te llama la atención aprenderlo, pero pues primero vívelo, ¿no? Entonces eso hice. Para ese momento también ya había encontrado aquí en mi pueblo un círculo de personas que hacen temazcales, círculos de palabra, entre otras ceremonias. Y allí encontré un contacto de una de mis grandes maestras que tengo en el presente, que ella hacía masajes. En ese caso yo le pedí un masaje Kundalini, que es para activar la energía por toda tu columna vertebral, por todos tus chakras, para empezar a restaurar el equilibrio energético de tu cuerpo. Entonces, así fue, me fui, me hizo el masaje, todo muy bien, y para cerrar el masaje hizo un movimiento justamente en este espiral, y cuando hace esto, empieza en mí un pi, que se prolongó por varios segundos. Entonces dije, caray, pues me llegó de alguna manera información. También en otros momentos de mi día a día, de la nada un pi, a veces más sutil, a veces más fuerte. Cuando se hizo más persistente fue cuando salió la noticia hace algunos meses que la energía de Schumann, que es esta energía, me parece que es electromagnética, no estoy segura, pero lo pueden investigar por su cuenta, estaba aumentando la frecuencia de la Tierra. Entonces estábamos pasando, en ese momento mencionaban que es la energía de la era anterior de Piscis hacia la era de Acuario. Entonces en esos días yo manifesté mucho como mareos y muchos pi, 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 en muchas ocasiones. Entonces ya estuve investigando de los sonidos de los oídos y pues sí, pueden decir que a lo mejor es otitis, pero pues lejos de escuchar como en momentos muy puntuales esos sonidos, pues ninguno se ha prolongado o me ha creado como alguna manifestación en mi salud, alguna molestia que perdure. No, en realidad no, nada más han sido pi, 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 y pues en los momentos que tienen que aparecer. También hay gente que pues ya este don lo tiene más desarrollado y puede escuchar como las voces más claras, y yo en su momento también en un punto de mi vida, un espíritu de un familiar que ya había trascendido pues vino a comunicarse conmigo porque necesitaba ayuda, y fue la única vez que yo he escuchado claramente la voz de un fallecido, y fue en un momento donde yo estaba como en la noche relajada en mi cama y estaba comenzando a despertar porque empecé a escuchar muchos sonidos en mi habitación, y de pronto escuché una voz que decía mi nombre, Nancy, 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 y supe que era la voz de una mujer. Entonces ya por ahí luego corroboré que no había sido un sueño, sino que había sido realmente la manifestación de este espíritu. Fue porque pues no solamente yo estaba viviendo cosas similares en mi casa en ese momento, sino también mis hermanas experimentaron este tipo de experiencias similares, donde dije, no, pues entonces sí era el espíritu de esta persona que estaba pues buscando un medio para comunicarse con nosotros, para resolver todavía cosas pendientes que tenía aquí en la tierra.
Entonces esa fue una vez. Otra ocasión donde ya fue más claramente y fue en mi día, en el día, a plena luz del sol, yo bien consciente de todo. En ese momento lo único que yo estaba utilizando como para anclarme en la tierra y limpiar mi espíritu era el tabaco natural. Entonces en los momentos que me empezaba también a dar como mucha ansiedad, rezaba un poco de tabaco. En ese momento estaba yo solucionando un duelo de una relación romántica, entonces estaba muy tranquila, muy ansiosa y recé tabaco. Con el tabaco luego yo como que me mareé un poquito, por ese momento como que sentí más fuerte el mareo, más fuerte como la conexión, y de pronto una voz bien clara, pero muy amorosa, aún así con cierta autoridad, me dice bien claramente de que, hija mía, suéltalo, es momento de que continúes con tu vida, no puedes seguir de esta manera, o sea, vas a salir. Pero fue una voz como que muy clara y yo me quedé de pronto de wow. Porque fue una voz así como de hombre y una voz en mi mente que yo nunca había escuchado como para decir, ay, es mi propio pensamiento. Porque aparte como la forma en la que entró, la forma en la que me lo dijo fue como muy firme, pero también muy amorosa, que dije, algo escuché. Hasta el momento no sé quién exactamente haya sido de mis guías, guardianes, quien me habló, pero fue muy reconfortante. Esta con la clariaudiencia, también pues tenemos otros claris que los pueden investigar, pero pues estos han sido también los que yo más he desarrollado. También otra de las habilidades que tengo es algo, yo creo que esto sí es desde chiquita, que se ha manifestado más claramente. Es percibir la energía de los espacios a los que entro, y 2, percibir las presencias de espíritus. Entonces me acuerdo que yo siempre me ha gustado mucho conocer las casas. Entonces al momento que entras a una casa puedes sentir cierta sensación. En algunas es más calma, en algunos la energía se siente más pesada y hasta huele diferente, huele raro. En algunos lugares no puedes ni durar mucho tiempo, a lo mejor porque te sientes incómodo, pero es por la energía que se mueve ahí, de lo que habita ahí, sean personas o sean otras entidades que están presentes, o también de cómo viven las personas su día a día, cómo se interrelacionan entre ellos. Esa energía se siente. Inclusive podemos compararlo, ¿no? Cuando entras a un espacio limpio y ordenado a cuando entras a un espacio lleno de acumulación, de suciedad, inclusive hasta oscuro, la energía que se siente es bien distinta. Entonces cuando entras a casas donde a lo mejor puede cohabitar el orden con la limpieza, el desorden con la limpieza, pero se va a sentir hacia dónde se está inclinando más la energía, y es algo que se siente con todo el cuerpo, pero aquí también mucho en el corazón, y pues es luego lo que ocurre cuando se pone la piel de gallina, ¿no? El cuerpo recibe la información por todas partes. Entonces ahí, ¿no? Es una forma en la que puedes también identificar si a ti también te sucede esto. En lo que les decía de sentir espíritus, en la casa en la que vivíamos con anterioridad con mi familia, yo siento que por ahí todavía hay entidades, y en su momento pues sí hubo varios espíritus. Hubo personas que los vieron, entre ellos mi mamá. Yo creo que ella tiene un poquito más desarrollado este don de ver las entidades. Yo nada más las siento o las veo de reojo como sombras, nunca he visto una claramente frente a mí. Y en alguna ocasión me acuerdo que estaba yo con mi mamá en la cocina de la casa y estábamos dándole la espalda a la puerta. Entonces estábamos haciendo algún postre o algo por el estilo, y yo de repente sentí
como si alguien pasara por detrás de nosotros. Y luego tenía la sensación de que nos estaban observando. Y yo en ese momento que me sentía así, con la duda, volteaba a ver a mi mamá y mi mamá como que estaba un poquito nerviosa y como que volteaba mucho para atrás. Y yo me quedé de, ay, ella también está sintiendo algo. Y le dije, ¿verdad que se siente como si nos estuvieran observando? Y me dijo, sí. Entonces ahí dije, ay, no me lo estoy imaginando porque mi mamá también lo sintió. Y algo me sucedió. Hace poco regresé a esa casa porque pues todavía ahí está el negocio de mi papá, por ejemplo, y de repente voy por algún pendiente. Es raro que vaya. Ya tenía un muy buen rato que no iba y que no entraba a la casa. Y ahora que ya con todo lo que he aprendido con este tiempo, porque ya hace 3 años más o menos que yo ya no vivo ahí, que la última vez que fui, como que me sentía como que muy lenta, como que todo pasaba más lentamente, más tenso, no sé, como que me sentí rara. Entonces ahí me di cuenta de cómo está la energía en ese lugar. Está como que más densa, más apagada. Y creo que es en base también a todo lo que vivimos como familia en ese espacio, a toda la historia que hubo detrás, porque pues es una casa que ha pertenecido a varias generaciones. Entonces sí, siento que tiene mucha información guardada y pues nunca se le ha hecho una limpieza energética como para removerlo. Y como hay muchas cosas del negocio de mi papá, pues eso también crea a lo mejor cierto caos, ¿no? Entonces sí, la energía de a donde vivo hoy, que es una casa más nueva, donde estamos apenas teniendo experiencias y que está recién construida, que somos las primeras personas que habitamos aquí, pues sí, la energía de aquí a la otra casa pues es bien diferente. Me acuerdo inclusive que cuando recibí a una de mis amigas de visita aquí, ella también, yo la identifiqué como la otra amiga con dones espirituales. Sí me dijo que cuando llegó aquí a mi casa, como en esa época estaba todavía más reciente de nueva, tuvo un sueño y prácticamente como si se hubiera desprendido de su cuerpo. Así de ligera estaba la energía aquí en la casa para ella poder salir, subir su conciencia, que creo que era algo que no le había ocurrido en otros lugares. Y que sí, ella sí la asoció mucho con la energía de la casa. Entonces ahí están como algunas de las experiencias que también me han hecho corroborar que sí, que están estas cosas que no se pueden ver, pero que se pueden palpar, que se pueden sentir y que te dan también mucha información. Entonces, algo que yo he notado que a raíz de también tener una práctica con las lecturas de cartas, que actualmente pues ya llevo más de 1 año y pues afortunadamente he podido leerle las cartas a varias personas, pues ya llega un punto donde las cartas sí te dan información, pero muchas veces más información me da la energía de la persona. Y en ocasiones ya ni siquiera necesito tanto las cartas. Y hay momentos donde a lo mejor me han llegado inclusive personas que llegan a consultar conmigo a enseñarme fotos de alguna persona y yo con ver su rostro, ver su mirada, ver el gesto de su frente, puedo saber más o menos qué es lo que está atravesando esa persona en este momento, cuáles son las pruebas, los retos, las inseguridades que tienen. Y también pues sí, por medio de los ojos también ya he visto que puedo tener todavía mucha información, pues no por nada le dicen ahora sí que las ventanas del alma, ¿no? Déjame ver qué más hay de dones espirituales. Tengo pues otros dones, como aquí tengo un par de obras mías, fue un regalo, pero estas dos son cosas que yo he hecho. Por parte del arte. Ese creo que es uno de los dones que tengo, la facilidad hacia el arte, porque también el arte es una forma de sanación, tanto personal como para quien lo ve.
Entonces hay que ser también muy conscientes que estás entregando al mundo por medio de tus dones. Estás trayendo luz, estás trayendo amor o estás trayendo más dolor, más preocupaciones. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes son artistas, están canalizando energía, que ese es otro don. Ahorita lo compartimos más y les comparto mi experiencia. La canalización lo que hace es ayudarnos a bajar información de planos superiores o de planos inferiores. Entonces yo puedo canalizar también energía de seres de bajo astral o de alto astral. Entonces si yo estoy viviendo más en mis sombras, voy a canalizar energía de bajo astral. Entonces ahí ya empiezo a filtrar mal el mensaje que estoy entregando al mundo, entregándome a mí. Entonces hay que ser bien conscientes de cómo estoy manifestando mi arte, qué estoy entregando, en qué estoy trabajando más con la luz, porque si yo puedo hacer obras de arte a partir de mi tristeza, de mi dolor, pero transmutando esa energía a algo positivo, que por ejemplo un colibrí, por decir, ¿no? Estoy a lo mejor tratando de trabajar el dolor que he sentido de todas las veces que no he aprendido a comunicarme y a comunicar los deseos o los límites necesarios para mí, como si no tuviera voz que me defienda. Entonces yo eso lo transmuto y lo polarizo a positivo. El colibrí, al ser un ave, está asociado con el viento, que simboliza la palabra, el reconectar con tu verdadera conciencia, el ser un portavoz. Entonces ya a partir de algo negativo transmuto a algo positivo, ¿no? Entonces para mí el arte también ha sido de mucha sanación y también me ha hecho muy consciente de en qué energía me estoy manifestando, cómo me estoy expresando. Y mientras más expreso la luz, es más fácil para mí bajar la información. Porque cuando yo estoy en mi proceso creativo o ustedes, llegan de repente ideas de la nada, ¿no? O te llega la inspiración. Pero pues es porque estás tocando planos más sutiles de energía, donde puedes bajar información para crear algo nuevo. Entonces es otra forma en la que los dones, en este caso de la canalización, nos pueden ayudar para obtener información que me ayude a traer una evolución en positivo a mi día a día, a mi trabajo, a mis proyectos, inclusive pues a la sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a haber médicos que a lo mejor comiencen a canalizar información o les surjan ideas de cómo solucionar algún tema en cuestiones de salud. Va a haber a lo mejor abogados que de pronto sientan toda la inspiración para crear un proyecto que ayude a lo mejor a personas que no han tenido una voz o que son vulnerables, ciertos grupos de personas vulnerables. Cuando soy artista, pues por medio de mi arte, de mi sentir, puedo entregar como una riqueza a lo mejor visual, auditiva o de alguna otra forma hasta culinaria, una energía como condensada que las personas pueden llegar y tomar lo que les sirva de eso, ¿no? Entonces que lo que tomen de lo que nosotros entregamos pues sean cosas positivas. La canalización para mí ha sido muy bonita porque también te ayuda como a entregar mensajes, a darles voz a personas que ya no, a lo mejor ya no están aquí, porque pues puedes canalizar con fallecidos, puedes canalizar ángeles, puedes canalizar a Dios, puedes canalizar información de, por ejemplo, los registros akáshicos. Entonces puedes ver como información de utilidad, puedes recibir mensajes de utilidad para tu alma. Entonces, si les llama la atención la canalización, a mí lo que me ha servido también ha sido escribir, meditar y sobre todo explorar mi creatividad, porque lo que hace el artista es canalizar.
Entonces por ahí también es algo que podemos trabajar y ver como qué te inspira, ¿no? Pintar. Y muchas veces también cuando estás creando, canalizando información, por otros medios te empiezan a llegar. En mi caso, los sueños también en su momento me han entregado información importante para saber hacia dónde dirigir mi vida, mis acciones, qué decisiones tomar. Y pues en su momento he llegado a tener sueños que se vuelven realidad, y hay unos sueños que son más abstractos que me toca pues interpretarlos o ya sea escribirlos. Entonces también algo que les recomendaría es, si tienen la oportunidad, si les gusta, hacer un diario espiritual donde puedan ir escribiendo sus experiencias, sus emociones. Pueden escribir algún ritual que quieran hacer o que ya hayan hecho y escribir cómo les ha ido con esa experiencia, escribir reflexiones, porque cada vez que estás escribiendo te descargas de ti, y si te permites abrir la conexión para seguir escribiendo, ya no tan pensado, sino nada más por medio del sentir, empiezas a canalizar información. Ojo aquí, que va a ser bien importante el discernimiento y de nuevo la importancia de trabajar en mi sanación para equilibrar mis polaridades femenina y negativa, porque si las tengo desequilibradas, lo que va a suceder es que a lo mejor algún ser que quiera obtener un beneficio por medio de mí, ya sea alimentarse de mi energía o que yo haga cosas por él que no son tan positivas, pues lo puedo yo llegar a canalizar y creer que proviene a lo mejor esta información de un plano alto, pero no me doy cuenta y es un engaño. Entonces hay que poner siempre en duda un poquito lo que estás canalizando, sobre todo al inicio que estás experimentándote, que estás sanando y que estás identificando, también haciendo este trabajo de sombra, porque así vas a ser más consciente de dónde proviene la información que estás trabajando. Fíjense muy bien allá afuera también a las personas a las que acuden para desarrollar sus dones. Si en algún momento su intuición les dice no vayas, o les hace desconfiar de esa persona, háganle caso. Es raro que se equivoque. Entonces hay que tener mucho cuidado en que los maestros de los que estamos aprendiendo, estamos trabajando, sean coherentes, que si hablan de Dios, hablan de amor, se vea a Dios y se vea amor en su vida, porque si habla acá mucho pero está actuando de manera opuesta a lo que dice predicar, mal, tache, no está aprendiendo lo que está predicando, ¿ok? Entonces ahí con la canalización igual, si ya llevan un tiempo trabajando, no está de más tomar esas precauciones y pedir ayuda a sus guías para poder tener también mayor claridad y mayor seguridad sobre que estoy canalizando la información desde lugares de luz, lugares de amor, ¿ok? Bien, ahora en este proceso también para mí ha sido muy importante establecer un canal de comunicación con mis guías. Hasta el momento no ha sido como tan personal, creo que todavía tengo mucho que trabajar para llegar a ese punto de mayor facilidad, pero les recomiendo también buscar cómo se comunican los guías espirituales, por mencionar algunas cosas, por medio de sincronicidades. A mí, por ejemplo, lo que más me pasa son las horas espejo, las horas invertidas o ver números repetidos, y ya voy y busco el significado y veo que me intentan comunicar. También muchas veces así de encontrarme plumas en momentos también complicados, también ahí es una forma en la que se comunican. También se comunican por medio de que te llegan personas. Les invito a observar de cada persona con la que conviven, qué perciben, que si es una energía de amor, de miedo, de ternura, sin juzgar, bien importante, va a ser sin juzgar, pero al momento en que empiezas a ver a cada persona que se presenta en tu vida
y empiezas a ver si a lo mejor te incomoda o te da seguridad, tranquilidad. Puedes ver qué proviene de ti, de dónde viene esa incomodidad, si es algo tuyo o si es algo como de la persona. Entonces empiezas a observar y empiezas a poder recibir como más información. Y muchas veces al momento de abrirte a platicar de estos temas o compartir una conversación casual con otras personas, muchas veces llegan las respuestas a las preguntas que te estés haciendo. Es otra manera en la que el universo se comunica, presentándote a la persona que te va a dar la información que en ese momento necesitas. Entonces es otra forma en la que ustedes pueden pedir ayuda, porque va a ser bien importante que sepamos que podemos pedir la ayuda, y para que nos ayuden necesitamos dar el permiso para que intercedan a darnos información o abrirnos las oportunidades. Pero los guías no lo van a hacer si no se lo pedimos. Entonces, al momento de ir descubriendo sus dones, pueden pedir por maestros. Mándenme el maestro que me va a ayudar a desatorar este nudo, o mándenme la persona que a lo mejor me va a permitir para yo poner mis dones a prueba, o mándenme el libro, la información, el video donde voy a encontrar las respuestas a lo que me estoy cuestionando, donde voy a aprender que está este otro don y ver, pues como que resuena conmigo o tengo puntos en común. Entonces esa es otra parte bien importante que yo también he usado mucho para desarrollar mis dones, es ser bien consciente de que pues no estoy aquí sola. Y sí fue también un proceso el darme cuenta que no estoy sola, y fue mucha aceptación, fue mucha sanación, fue también mucha sensibilidad y desarrollar cierto grado de amor que me permitiera abrirme a esas experiencias sutiles de recibir información de los altos astrales. Porque también alguien que te diga que está canalizando un ser de luz, si no está siendo coherente, si está actuando mal, si está actuando únicamente en ver cómo obtener un beneficio propio, va a ser muy difícil que esté canalizando un ser de luz. Ojo ahí, porque las personas que de verdad están canalizando a seres de luz como ángeles, vas a ver, a percibir una energía de mucho amor incondicional que se va a mover en toda su vida de la persona. Entonces, los maestros que realmente están canalizando seres de luz se siente en su energía, lo demuestran con su ejemplo, son coherentes, y así mismo te sientes en su presencia, te sientes en paz, en tranquilidad, y tiene la facultad de decirte las cosas directamente como son, sí, de una manera amorosa, pero no va a tratar de endulzar tus oídos o decirte lo que tu ego quiere escuchar. ¿Por qué? Porque cuando viene desde el amor va a venir con sinceridad para tu crecimiento y evolución personal. Muy bien. Bueno, creo que por ahora es todo lo que se me viene a la mente. Si tienen alguna duda me lo pueden dejar en los comentarios, y por ahí puedo hacer una segunda parte hablándoles más de mi experiencia, porque pues toqué algunas cosas. Al final, a pesar de llevar 2 años de tiempo en este proceso, pues han sido muy finfunfua, porque también ya recuperé toda esa energía que tenía estancada en mi ser por la depresión. Ya eso es algo que pertenece a una etapa del pasado. Ahorita estoy experimentando esa etapa de tener mucha energía, entonces poder ya ahora sí realizar muchas actividades de manera simultánea, pues me ha permitido también avanzar a un muy buen ritmo. Entonces gracias a Dios he tenido muchas más experiencias que también me han ayudado a aprender todo lo que hasta este momento conozco, y pues espero así en el futuro continuar, porque este es un proceso para toda la vida. Y sé que todavía hay dones que se me van a manifestar una vez que los trabaje más, o que ya llegue a cierta edad de mi vida donde ya haya acumulado muchas experiencias que me permiten desbloquear habilidades más
más puntuales, más específicas, más complejas. Entonces, a seguir aprendiendo todo lo que les llame la atención de leer sobre temas de espiritualidad, de crecimiento personal, de nutriología, alguna actividad deportiva, les va a ayudar a desarrollar sus dones, a identificarlos. Todo lo que les sume a ustedes para positivo va a ayudarles a desbloquear la mayor de todas las sensibilidades, de toda la magia que ustedes poseen en su interior. Muy bien, entonces espero que les haya gustado el video. Muchas gracias de aquí, de este canal Corazones Conscientes, y si se les ocurre algún tema o alguna cosa que les gustaría saber, me lo pueden también escribir en los comentarios para saber qué más les gustaría conocer, qué dudas tienen, y también pueden dejarme pues, sus experiencias, porque también a través de sus experiencias pues todos aprendemos mucho. ¿Ok? Que estén muy bien, hasta luego.